Hoy vamos a continuar viendo cómo podemos ser felices a pesar de las circunstancias en nuestras vidas, a pesar de que las circunstancias no sean las mejores. ¿Y cómo? Pues checando lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que aquí lo podrán ver en pantalla, y qué bueno para que ustedes también lo puedan leer. Dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación. Esa palabra es clave, saber a qué se está refiriendo, porque no se está refiriendo a la justificación, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Fíjense qué curioso, Dios es el que produce en ustedes. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios. También esa palabra hijos es muy especial, porque quiere decir hijos maduros de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Pablo nos está escribiendo estas palabras desde la prisión. Imagínense. Y entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que nos enfoquemos totalmente con temor y temblor, está diciendo en el versículo 12, en su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Santificarnos. Y aquí debe de entrar una pequeña explicación de que la justificación, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, aceptamos su pago en la cruz, Dios nos justifica y entramos a su reino. Después de la justificación, ya que somos suyos, nos está escribiendo a los cristianos, la santificación es caminar con Él. Ese es su propósito. ¿Y cómo se hace eso? Entendiendo que no solo Él, Dios, es el que produce en nosotros el querer hacerlo. O sea, Dios está produciendo en nosotros el querer santificarnos, pero también el que nos ayuda a hacerlo. Versículo 13, Dios lo produce y nos ayuda. La pregunta para nosotros es: ¿sabíamos que Dios mismo está produciendo en nosotros el querer dejar de ser egoístas? Eso es lo que quiere hacer Dios, ese es su propósito. No estamos hablando de la entrada a su reino, estamos hablando de su propósito aquí en la tierra para nosotros los que hemos creído en Él. Dejar de ser egoístas. Él está produciendo eso en nosotros y nos está ayudando a dejar de hacerlo. ¿Con qué propósito? Que podamos ser felices. Ese es el propósito de Dios. Quiere que seamos gozosos, que estemos gozosos y que seamos felices. Y Dios está produciendo y ayudando. Si sabemos que eso es lo que está haciendo, ¿por qué muchas veces no lo dejamos hacerlo? Y la respuesta es porque no confiamos en Él. Estamos hablando cristianos, no confiamos en Él, porque en realidad seguimos creyendo que el solo pensar en nosotros nos va a hacer felices. Eso es lo que seguimos pensando, porque todavía hay una carnalidad dentro de nosotros y empezamos a pensar, como estamos acostumbrados a hacerlo, no, si nos fijamos en nosotros, realmente la felicidad va a llegar. Temporalmente sí, pero después desaparece. El santificarnos es dejar de ser egoístas. Eso es lo que Dios nos está diciendo: santifíquense, dejen de ser egoístas, porque somos bastante egoístas. Y Dios está involucrado en esa tarea. Él está haciendo su trabajo para que seamos felices. Y nosotros vamos a hacer nuestra parte. Pues ¿cuál es esa? Hacerle caso. Dios nos está diciendo qué hacer para ser felices. Él está produciendo y Él está ayudando, y nosotros lo que tenemos que hacer es hacerle caso.
de algunas cosas que nos pide que hagamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agradecerle a Dios, fijarnos en otros. Y lo segundo es la actitud. El versículo 14 dice: hagan lo que hagan, háganlo sin quejas ni contiendas. O sea, Dios quiere que chequemos nuestra actitud, porque si somos honestos, somos expertos en quejarnos de 20,000 cosas, ¿o no? Todos los días, a toda hora. Porque las cosas no se hacen a nuestra manera, o criticamos a los demás de cómo las hacen. Queremos en verdad ser felices, tenemos que checar nuestra actitud. La pregunta es: ¿somos agradecidos o nos fijamos en lo que no tenemos? ¿Nos excusamos de todo y acusamos a todos? Tenemos que honestamente admitir que no todo lo que hacemos lo hacemos bien, ¿no es cierto? Y también tenemos que dejar de acusar a los demás de lo que creemos que no hacen bien. ¿Y con qué propósito? Con el de tener una conciencia intachable y pura. En el versículo 15 dice eso: libre de culpabilidad y de vergüenza. Ese es el propósito, tener una conciencia intachable y pura. Dios quiere que tengamos una buena actitud. Esa actitud nos hace brillar como estrellas en un mundo de oscuridad. ¿Queremos brillar ante los ojos de Dios? Pues dejémonos de quejar y de criticar. Y adivinen qué va a traer una buena actitud: felicidad. Dios nos está pidiendo que esa actitud la chequemos todos los días, porque esa es la que nos va a mantener con gozo. El punto número 3, mantener muy presente la palabra de Dios. El versículo 16, tener presente la palabra de Dios para entender su punto de vista. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Oyendo, como estamos oyendo aquí en la congregación, ahí en sus casas, leyendo, estudiando, memorizando, meditando. Dios nos está pidiendo que hagamos todo esto con su palabra. No nomás leamos y ya terminé mi capítulo y no entendí nada. No, quiere que estudiemos, quiere que preguntemos, quiere que meditemos, quiere que a veces hasta memoricemos ciertos versículos que nos van a ayudar. Dios quiere que apliquemos su palabra, que la tengamos muy presente todos los días. No lo que oímos afuera de la iglesia, sino lo que oímos en la iglesia, que viene directito de la Biblia. ¿Cómo podemos saber bien el punto de vista de Dios? Pues haciendo todo eso. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que Él piensa totalmente distinto a lo que el mundo nos ha enseñado. No en todo, pero en mucho. Dios nos está pidiendo que cambiemos de perspectiva. Y cuarto, haciendo algo bueno por alguien. Versículo 17 y 18. Ahí lo dice Pablo. Él estaba dispuesto a sacrificar su vida por los demás. En Marcos 8:35 dice esto: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿Y qué está diciendo ahí Marcos? ¿O qué está diciendo Dios a través de Marcos? Que el que quiera hacer su vida, el que quiera vivir para Él, pues las recompensas las va a perder, porque aquí se quedan. Pero el que quiera vivir su vida por causa del evangelio y de Dios, de Jesús, la va a salvar. Quiere decir que va a tener recompensas allá. Sus tesoros van a ser eternos y no temporales. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? O Dios a través de Pablo, en muchos lugares y de muy diversas maneras, que hay que amar a Dios, escuchar su palabra y hacer algo por los demás. Siempre es la cruz. Queremos ser felices, tenemos que servir. La pregunta es: ¿estamos sirviendo? En nuestras casas, por ejemplo, en el trabajo, ya sea empleados o patrones, ¿estamos sirviéndolos? O en otros lugares,
Y si no hay tiempo, la respuesta es no hay tiempo, porque hay mucho trabajo, o no hay ganas, o alguien más lo puede hacer mejor. No estamos sirviendo, estamos dejando un ingrediente muy importante fuera para ser felices. Dios está diciendo cómo cocinar, qué ingredientes meter para poder ser felices. Y si no estamos sirviendo, estamos dejando un ingrediente y no nos vas a ver tan rico. Otra vez es la cruz, como dije. Dios, estar bien pendiente de su palabra, cuál es la perspectiva de Él y de otros, dónde puedo ayudar, dónde puedo encajar. Todo mundo necesita ayuda.